Independencia de los Estados Unidos. Se llama independencia de los Estados Unidos al proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XVIII. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años. Para financiar los gastos provocados por la guerra, la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las 13 colonias. Prohibió el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas a los franceses. Canadá y Luisiana implantaron el monopolio comercial sobre el té y otros productos y establecieron diversos impuestos. Después de reclamar infructuosamente por la derogación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista que culminó el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia, proclamó la independencia de los Estados Unidos. Esta no fue reconocida por Gran Bretaña, que envió tropas a América del Norte para recuperar los territorios perdidos. Así se inició la Guerra de la Independencia, durante la cual Estados Unidos fueron apoyados por España y Francia, que buscaban recuperar los territorios perdidos durante la Guerra de los 7 Años. En 1783, Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el Tratado de París, por el cual reconoció la independencia de los Estados Unidos. Las principales causas de la independencia de los Estados Unidos fueron las que se detallan a continuación. La Guerra de los 7 Años, en la que los colonos norteamericanos participaron en la lucha contra las posesiones francesas en Canadá y Luisiana. La imposición por parte de Gran Bretaña de impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra. La masacre de Boston, que en 1770 terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas. Y el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión decretados por los británicos en 1773. También se incluye la negatividad del gobierno británico a aceptar el argumento de los colonos de que no era justo que les impusieran nuevos impuestos, ya que ellos no tenían representantes en el Parlamento londinense. Entre las principales consecuencias de la independencia de los Estados Unidos se pueden destacar las siguientes: el debilitamiento de Gran Bretaña, que tras la pérdida de sus colonias norteamericanas reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia, África y Oceanía. La sanción de la Constitución estadounidense de 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal, y la creación de 3 poderes independientes entre sí: ejecutivo, legislativo y judicial. La consagración de derechos elementales inspirados en las ideas de la Ilustración: libertad, expresión de prensa y reunión, además del derecho a peticionar a las autoridades y a la posesión de armas. El inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el incipiente desarrollo industrial. La incidencia de la independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la Revolución Francesa, debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes. Y la influencia que los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas, al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América.
Entre los principales protagonistas de la independencia de los Estados Unidos se encuentran Benjamin Franklin, político, diplomático y científico estadounidense. Fue el primer embajador estadounidense en Francia. George Washington, considerado el padre de la patria, fue el comandante en jefe del ejército continental. Luego de la finalización de la guerra, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams, abogado, diplomático y teórico político estadounidense, fue el segundo presidente de los Estados Unidos y posteriormente embajador en varios países europeos. Y Thomas Jefferson, político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria, redactó el Acta de la Independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos.